Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Ahora sí tenemos una cantidad de horarios variadísimos. Sean todos bienvenidos desde las embajadas y consulados en todo el mundo prácticamente. Esta es nuestra tercera teleconferencia que hemos tenido el día de hoy con todo el personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un gusto estar con ustedes. Gracias por recibirnos, gracias por hacer ese espacio, gracias en algunos casos también por ceder el tiempo el día de hoy para estar acompañándonos. Buenos días para Asia, porque prácticamente ahorita son 6, 7 y 8 de la mañana en los países que nos están recibiendo, así que yo sé que hoy tuvieron que hacer un esfuerzo especial por levantarse y estar y atender esta teleconferencia. Yo les digo que la van a pasar bien, la verdad, hay muchas preguntas. La gente de la mañana nos estuvieron escribiendo de cualquier cantidad también de países. Al mediodía que tuvimos la teleconferencia con las delegaciones aquí del país también. Así que pues me da muchísimo gusto estar con ustedes desde la Dirección General de Televisión Educativa, junto con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de cual orgullosamente formo parte. Y me permito presentar a dos personas que ya tuvimos la experiencia hoy en la mañana y nos fue muy bien. A la licenciada Evelyn Vera Barreto. Evelyn, otra vez, gracias, qué bueno que estás aquí. Evelyn es la directora. Saludos a todos. Del Instituto para los Mexicanos en el Exterior. Nos da muchísimo gusto que estés aquí, Evelyn, de verdad, global. De IME Global y Difusión de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y, por supuesto, Enrique San Román, que es nuestro director de blindaje en la FEPADE. Así que bienvenidos a los dos. Vamos por una vuelta más el día de hoy, con muchísimo gusto, porque además, de verdad, les comparto a quienes nos están escuchando ahorita que ha sido toda una experiencia de aprendizaje, tanto para nosotros de la FEPADE, sobre las tareas que ustedes realizan en las embajadas, en los consulados, en las delegaciones, que van mucho más allá de lo que siempre pensamos que es este espacio de atención porque necesito el pasaporte. Hay mucho más del trabajo que ustedes hacen. Así que para nosotros, Enrique, ¿verdad? Ha sido todo un aprendizaje el día de hoy. Así que bueno, y por supuesto les vamos a compartir también lo que hacemos en la FEPADE y de qué se trata este blindaje electoral y cómo pueden ustedes protegerse ante la posibilidad de cometer, incluso sin saberlo, un delito electoral. Así que pues vamos a dar arranque y yo empezaría evidentemente con el mensaje que les manda el señor fiscal, el doctor Héctor Díaz Santana, a todas las embajadas, consulados, representaciones que tenemos en diferentes lugares del mundo, en este caso que estamos cubriendo América del Norte, América del Centro o Centroamérica, América del Sur, Asia y Oceanía. Así que vamos por favor con el video del señor fiscal. Adelante, por favor. Buenos días desde México a quienes forman parte del Servicio Exterior Mexicano y que se encuentran en América, Europa, África y Medio Oriente. Como ustedes saben, el 1 de julio se llevará a cabo la elección más importante de la historia democrática contemporánea del país. Nosotros, como instituciones, tenemos el compromiso de crear condiciones para que este proceso se desarrolle garantizando la paz social y respetando las condiciones de competencia electoral. Es por eso que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos damos a la tarea de desarrollar este curso que será transmitido en vivo para todos ustedes. En él analizamos a detalle cuáles son los derechos políticos electorales, abordaremos las prohibiciones que como servidores públicos tenemos en el marco del actual proceso electoral. Asimismo, les daremos a conocer las distintas vías a través de las cuales pueden contactarnos para la atención y denuncia de conductas que puedan constituir un delito electoral, tal como lo establece el paquete postal electoral. En el presente curso los invitamos a reflexionar y exponer sus dudas con la finalidad de tener en cada uno de ustedes un promotor, tanto del voto como de los derechos cívicos que todo ciudadano mexicano en el exterior tiene, pero sobre todo para que actuemos siempre dentro del marco de la ley. Les agradezco su tiempo e interés. Muchas gracias. Quiero decirles que esta teleconferencia es interactiva.
ustedes van a decir, ay, ¿cómo interactiva si no me va a escuchar ni me va a estar viendo? Permanentemente tengo aquí mi iPhone y no es para hablar con unos amigos y mandarles algunos mensajes, sino hablar con ustedes que están ahí. Tenemos un chat a través del cual yo estoy recibiendo todas las preguntas. De hecho, ya sé que Yuma está presente, ya se hizo presente, así que muchísimas gracias. Esta es la intención. Ustedes pueden mandar a lo largo de toda la teleconferencia preguntas. Algunas las iremos introduciendo en el desarrollo de la teleconferencia, otras las dejaremos el gran bloque para el final, una vez que hayamos presentado todo esto. Así que bueno, pues vamos a empezar. Yo sé que muchas de estas cosas ustedes ya las saben porque incluso las operaron al interior de las embajadas y consulados, pero no está por demás que hagamos un repaso. Así que, Evelyn, te voy a pedir que nos cuentes qué fue lo que hizo justamente toda la Cancillería finalmente para atender este asunto del voto de nuestros paisanos, pues finalmente, y toda la gente que está en el extranjero. Exactamente. Yo empezaría por decirles que el proceso del voto de los mexicanos residentes en el extranjero se dividió en 3 etapas. La primera fue que los ciudadanos contaran ya con una credencial para votar que hubieran sacado aquí en México o que solicitaran una credencial en sus consulados o en sus embajadas. La segunda fue que le avisaran al INE que tenían interés para votar, es decir, que se registraran en la lista de electores en el extranjero. Y la tercera, en la que nos encontramos actualmente, es que reciban su paquete para emitir su voto y enviarlo de regreso a la Ciudad de México. Mi presentación lo que va a hacer es explicar brevemente cómo es que Cancillería estuvo involucrada en este proceso. Lo hicimos a través de un convenio de colaboración que tenemos con la con el Instituto Nacional Electoral, que se divide en 3 grandes áreas. La primera es la credencialización, la segunda es el acompañamiento al INE y la tercera es difusión. La primera credencialización le corresponde a la Dirección General de Servicios Consulares y la mayoría de mis colegas en consulados y embajadas estuvieron operando este tema, entonces me voy a ir muy rápido. La credencialización constó de 4 etapas. La primera es que el ciudadano reuniera sus documentos, pidiera su cita, luego iban a la embajada o al consulado donde les gestionaban todo el trámite y se lo enviaban al INE. El INE era el encargado de analizar toda la información y decidir si expedía o no la credencial, y si decidía hacerlo, se entregaba directamente al ciudadano. Los requisitos para solicitar la credencial eran muy sencillos, era probar la nacionalidad mexicana, demostrar una identificación con fotografía y un comprobante de domicilio en el extranjero. Sí. De hecho, son requisitos muy similares a otros trámites que ofrecía el consulado. Entonces, en muchas ocasiones, cuando iban a sacar un pasaporte o algo así, ya pedían la credencial al mismo tiempo. La fecha límite para la etapa de credencialización fue el sábado 31 de marzo, que fue sábado de gloria, fue una... Dios. Y todos nuestros colegas en el exterior hicieron una jornada extraordinaria para asegurar que cualquier persona que quisiera tramitar su credencial pudiera hacerlo y no se quedara fuera. En los casos en los que el 31 de marzo se agotaron las citas, también se abrió el viernes 30 o el jueves 29, días santos. Y demás, entonces, por lo tanto, trabajaron todos los que nos están viendo por ahí. De total de personas que solicitaron credencial o solicitaron su registro, la fecha al corte en esta infografía es el 8 de abril, eran 134,000 personas. El INE me confirmó a finales de la semana pasada que al parecer vamos a cerrar en 141,000 personas que se registraron para votar desde el extranjero. En la imagen que están viendo viene dividido por países. Obviamente donde se registraron más fue en Estados Unidos, con más de 102,000 personas interesadas en votar, y de ahí hacia abajo, exactamente. Todas estas personas que se registraron van a recibir un paquete electoral que ellos van a abrir. Vienen las boletas tanto para la elección federal como para la elección local en un mismo sobre. Tienen que
ejercer su voto en cada una de ellas, meterlos en los sobres correspondientes, que además vienen arreglados por color, y enviarlo todo de regreso a México. Me permito más comentar con todas las fechas claves durante este proceso. La primera fue el 31 de marzo, que fue el último día para solicitar la credencial. El 30 de abril fue la siguiente fecha, que fue el último día en el que los ciudadanos podían avisar que ya habían recibido la credencial para votar, un poco en el mismo lógica que cuando recibes tu tarjeta de crédito o de débito tienes que avisarle al banco que ya la tienes, tenían que hacer eso. Y ahora estamos en el proceso de recibir los paquetes electorales. A lo largo de mayo lo tendrán que ir recibiendo. Y luego, muy importante, una fecha que todos los consulados y embajadas tienen que tener presente es el 30 de junio a las 8 de la mañana. Es el último momento para que se reciba el paquete electoral en la Ciudad de México. Eso quiere decir que los ciudadanos lo tienen que mandar con antelación, dependiendo de dónde se encuentren, unos días, tal vez unas semanas antes, para que llegue a México. Los votos que no lleguen en esa hora ya no contarán para la elección. La segunda parte de lo que hicimos con el INE fue acompañamiento. El INE realizó visitas de trabajo a casi todos los consulados de Estados Unidos y a muchas embajadas fuera para promover el voto. Los consejeros de los órganos públicos, locales públicos, también hicieron muchísimas visitas, sobre todo a ciudades o regiones donde tienen concentraciones importantes de personas de ese estado. Hubo presencia del INE en muchísimos eventos, en ferias, en plazas principales. Muchos de nuestros consulados nos enviaron propuestas en este evento hay 50,000 mexicanos que los van a visitar en un fin de semana, y el INE estaba ahí con un pequeño módulo promoviendo el voto, explicándole a los ciudadanos cómo era el proceso. También dentro de las mismas representaciones se pusieron módulos que estuvieron durante semanas promoviendo el voto entre los mexicanos que acudían a solicitar algún otro servicio, e incluso se llevaron a cabo encuentros con partidos políticos. Se llevó a cabo en Nueva York, en Chicago, en los que viajaron representantes de cada partido político para presentar sus plataformas electorales. El INE, junto con servicios consulares y el IME, llevamos a cabo capacitaciones con todos los consulados y embajadas de México en el mundo, en el que los invitamos a los funcionarios, pero también a que citaran a líderes comunitarios o personas interesadas en el tema para que les pudieran explicar directamente a las personas del INE cómo se llevaba a cabo cada una de las etapas del proceso. Hubo muchísimas preguntas, hubo muchísimas dudas, incluso sirvió para que el INE puliera algunos detallitos. Por ejemplo, estaban solicitando en todos los casos código postal. Hay algunos países donde no existe el código postal y entonces no estaban pudiendo votar las personas o registrarse las personas de esas regiones. Entonces fueron cosas que incluso para eso sirvieron las capacitaciones. Al final capacitamos a 99 de nuestras representaciones con una participación de más de 400 personas. Igual que esto, en varias sesiones, ¿no? Por día. Exacto. También el INEA llevó a cabo varias capacitaciones a las plazas comunitarias y a nuestras representaciones, y el INE en varias ocasiones se conectó directamente vía Skype con las representaciones para atender todas las preguntas del público. Entonces, algunas representaciones hacían eventos de 40, 50 personas y el INE estaba conectado electrónicamente para poder contestar todas las preguntas de la ciudadanía. Y ahí ya era directamente con la ciudadanía, ¿no? Sí. Padrísimo. Y la tercera etapa es la de difusión y promoción del voto, que es en la que el IME estuvo más involucrado. Estuvimos todo el tiempo en redes sociales promoviendo el voto y las diferentes etapas que se iban a las fechas límites. También publicamos lazos electorales. Lazos electorales son boletines que se publicaron mensualmente, que preparamos junto con el INE, en el que venía información electoral, tanto noticias de lo que ya había sucedido, como de las fechas, como de los eventos en los que estaban participando los consejeros. Y algo que igual, y los que visitan mucho las páginas de la
de las embajadas y los consulados nos terminaron odiando fue cada vez que se abría una página de internet de una de nuestras representaciones en el exterior, aparecía ese mensaje que estamos viendo en pantalla en una ventana emergente, en un pop-up lo llamamos, en el que le recordábamos a todos los ciudadanos cuál era la fecha límite para que tramitaran su credencial. Ahora ya terminamos las primeras 2 etapas de este proceso. En este momento los mensajes claves que les pedimos a nuestros colegas que nos ayuden a destacar es, por una parte, si hay consultas de la ciudadanía, recordarles que la fecha límite para votar, para solicitar su credencial, para emitir su voto fue el 31 de marzo. No hay excepciones. Esto tiene que ver con la fortaleza de nuestra democracia, con que todo tiene fechas muy claras que establece el Consejo Electoral y ya no hay forma de darles la vuelta. La segunda es que no se va a poder votar de manera presencial en nuestras representaciones en el exterior, únicamente a través del paquete electoral. Y entonces la tercera es que promuevan, que envíen el paquete electoral. Las personas que ya pasaron por el proceso de solicitar su credencial y luego registrar que ya recibieron su credencial, ahora necesitan recordar mandar a tiempo su paquete electoral debidamente llenado. Estas son un par de las infografías que vamos a estar promoviendo, por ejemplo, esta del Mundial de Rusia. Una de las grandes concentraciones de mexicanos que se van a quedar sin votar son los suertudos que van a estar viendo los partidos en directo. Fútbol, claro, ahí en vivo y en presencia, sí, totalmente. Sí. Nuestra embajada nos preguntaba qué va a pasar si alguno de ellos quiere votar en la embajada. Entonces, es importante que desde antes sepan ellos que ya no se puede votar, que tendrían que haberse registrado desde antes. Esta es una de las infografías preparadas también por el INE directamente, en el que se reiteran estos mensajes ya con información mucho más detallada. Claro. Pues miren, de verdad que en serio, para todos nosotros, esta nueva experiencia y que evidentemente va a profundizar Enrique en un momento más, tiene que ver justamente con todos los cambios y las reformas que hubo, porque ahora sí podemos votar desde el exterior, pero ¿cuáles son las condiciones de esta votación en esta ocasión? Me da mucho gusto saber, y se los comparto, porque ustedes no pueden ver lo que yo sí veo en el chat. Está República Dominicana, ya Haití, Orlando, Phoenix, La Paz, Bolivia, Atlanta, Dallas, San Francisco. Así que bueno, finalmente nos da muchísimo gusto que estén efectivamente notificando de consulados, embajadas y representaciones que ahí están y que están con nosotros y que nos están acompañando. Después de y San Diego, en este instante acaba de entrar la de San Diego, muy bien. Yo te diría, Evelyn, que ustedes nos dan justamente con esta información el contexto a través del cual nosotros podemos hacer clic en el trabajo que estamos realizando desde la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Es decir, este trabajo que ustedes hicieron a lo largo de estos meses, donde nuestra fecha límite fue en marzo la primera, y ahora del 1 al 31 de mayo pues estarán recibiendo su paquete electoral, y luego tendremos, ¿no?, el envío de nuestro paquete electoral si estamos en el extranjero a México, y que llegue justo antes del 30. Yo les cambiaría la fecha y les invitaría, esto no es oficial en el sentido estricto, sino que no pensemos el 30, el de junio como la fecha límite, porque luego nos gusta ahí como dejar las cosas para el final. Yo diría, pensemos que no es el 30 de junio, sino pensemos que es el 28. Y les estoy hablando a esta doble población que somos, como servidores públicos, pero también como ciudadanos en el extranjero, que son ustedes los que trabajan en las embajadas y los consulados. No lo dejen para el último día. Piensen que mejor el último día es el 31 de mayo, porque su paquete electoral debió de haber llegado entre el 1 y el 31, votan, terminan de votar y de inmediato mandan de regreso su paquete. Esto les permitirá tener y participar en esto que para nosotros debe de ser justamente una fiesta democrática y un proceso electoral. Así que ahora les vamos a contar nosotros por qué estamos aquí y qué es la FEPADE y a qué nos dedicamos, porque esto es muy importante para efecto de que ustedes entiendan
¿Cómo hacemos esta liga con ustedes? Aunque, bueno, quizá algunos que están en el exterior, pues ya nos haya tocado pasar algunos procesos electorales, pero también hay gente muy joven en el Servicio Exterior mexicano que quizá sea esta, a lo mejor su primera vez por presidente, probablemente, o su segunda, ¿no? Pero con estas nuevas modificaciones que hubo de la ley, pues también hay nuevas reglas. Así que, por favor, Enrique, cuéntanos bien, por favor, qué está haciendo FEPADE y cómo estamos trabajando en esto. Claro que sí, Gaby, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes. ¿Qué hace la FEPADE? La FEPADE es, como bien lo mencionabas, la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, que tiene como fundamental tarea prevenir, investigar y perseguir los delitos electorales. Pero FEPADE se encarga de los delitos electorales federales, es decir, aquellos que se cometen en el marco de una elección federal. Hablemos de presidente de la República, de diputados federales y de senadores. En estos tres tipos de elecciones, todos los delitos electorales son competencia nuestra de la FEPADE. Pero existen delitos que no tienen relación con estas elecciones, aquellos que tienen relación con elecciones locales, como gobernador, como diputados locales o como ayuntamientos. En este caso, la competencia no es de la FEPADE, sino de las fiscalías electorales de cada una de las entidades federativas, o en caso de que no existan estas fiscalías, competencia de la Procuraduría General de Justicia de cada uno de los estados. Entonces, la división es muy sencilla. Nosotros prevenimos, investigamos y perseguimos los delitos federales, dejando los delitos locales a las autoridades de cada entidad federativa. Sin embargo, existen 5 casos en donde, con independencia del tipo de elección que sea, siempre va a ser competencia de la FEPADE. Y estos 5 casos lo comentamos ahorita, que básicamente son muy sencillos. Primero, cuando se recoja la credencial para votar. Es importante decir que recoger credencial para votar es uno de los delitos más comunes, es uno de los delitos que más se comete a nivel nacional. El recoger la credencial es como tal, te quito la credencial para votar y no te la entrego a pesar de que tú me la pidas, porque existen varias cuestiones o varias preguntas de los ciudadanos, de los servidores públicos incluso, que nos han comentado: ¿qué pasa cuando me piden la credencial para votar para realizar un trámite y me la regresan? Ahí evidentemente no existe un delito electoral. O existe quien dice: ¿qué pasa cuando para realizar un trámite me piden la copia de la credencial del elector? Eso tampoco es un delito. ¿Por qué? Porque con la copia de credencial para votar no puedo ejercer el derecho al voto del otro ciudadano y tampoco puedo verificar por quién votó. Entonces no habría como tal una violación a la libertad o al secreto del voto. Constituiría delito cuando a través de esa copia yo coacciono el voto del ciudadano, es decir, tengo tu copia y yo voy a saber por quién votaste, tengo tu copia y voy a votar por ti. En ese momento se convierte en un delito no tanto por la copia, sino por la coacción que se ejerce al ciudadano a través de la misma. Y aquí es muy importante mencionar, hace un momento comentábamos qué pasa con Relaciones Exteriores en este sentido, y nos explicaba el personal de Relaciones Exteriores que ustedes cuentan con una consulta al Instituto Nacional Electoral para aquellos casos en que exista una sospecha fundada sobre la alteración a la credencial para votar. La pueden retener para compulsarla con el Instituto Nacional Electoral. Eso nos lo explicaron hace un momento la Directora General de Coordinación de Delegaciones, que precisamente durante este tiempo de proceso electoral hicieron la consulta al INE y eso fue lo que el INE respondió. Entonces, como la autoridad administrativa competente, ella respondió en ese sentido. Se puede retener la credencial con la finalidad de hacerla compulsa con el Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral para ver si la credencial es auténtica o tiene cuestiones de falsificación. Segundo delito electoral federal, aunque sea en el marco de una elección local. Cuando se altera el Registro Federal de Electores, seguramente han escuchado el famoso turismo electoral, que voy al INE y le doy un domicilio falso para poder votar en una sección que no me corresponde, o voy al INE y me cambio de nombre, o me quito los años, etcétera. Eso, mentirle al INE al momento de tramitar la credencial, constituye un delito electoral federal en todo tiempo. El tercer caso en que el delito es federal, aunque sea en el marco de una elección local, es cuando el que lo cometa sea un servidor público federal en ejercicio de sus funciones. Como nosotros, si cometemos un delito electoral en ejercicio de las funciones, el delito se convierte en federal. Cuarto caso, cuando se desvíen recursos públicos federales para favorecer un partido político o candidato. En este caso, debido a que los recursos públicos que tenemos en las oficinas son recursos públicos federales, si los utilizamos, no sé, para fotocopiar un panfleto de un partido político, si utilizamos los vehículos para realizar cuestiones proselitistas o en favor de partidos, constituye un delito electoral federal. Y quinto y último caso, cuando el INE organice la elección.
Derivado de la reforma 2014, el Instituto Nacional Electoral ya puede organizar elecciones locales. En este caso, si lo llega a realizar, todos los delitos relacionados con esta elección serían delitos electorales federales, como sucedió hace algunos años en el estado de Colima. Entonces, como ven, es muy sencillo. Delitos electorales federales, competencia de la FEPADE, son los que se dan en el marco de los procesos de presidente de la República, diputados federales y senadores. Los demás delitos locales son los que se dan en el marco de las elecciones de gobernador de un estado, diputados locales o miembros de ayuntamientos. Bajo esta regla general hay 5 excepciones que son muy fáciles. Recoger la credencial del elector, alterar el registro federal de electores, que quien lo cometa es un servidor público federal en ejercicio de sus funciones, que se desvíen recursos públicos federales o que el INE organice la elección. Eso es básicamente lo que hace FEPADE. Ese es nuestro trabajo y desde esa perspectiva yo les diría justamente que nosotros tenemos como función dentro de la FEPADE la parte de la prevención. Por eso hacemos esta teleconferencia y por eso estamos en comunicación directa con ustedes para trabajar la parte preventiva. No queremos, evidentemente, hacer la siguiente parte, que es justamente la de la persecución, la de estar determinando si fue o no un delito electoral. Así que este es total y absolutamente preventiva. Es como las medicinas, vamos a tomarlas de manera preventiva y nos da mucho gusto porque quiero decirles que ya están más, cada vez se hacen presentes más, están de Guangzhou, o sea, verdaderamente, ahí sí es de verdad que al otro lado del mundo, Eagle Pass, de Kansas, Santa Lucía, Singapur, están también de Trinidad y Tobago, de Guatemala, de Filipinas, la representación de la Organización de Estados Americanos, también nos da muchísimo gusto, esa es una misión, están en Boston, están en Los Ángeles, Vancouver, San José, California, y todo el equipo también desde Guatemala. Así que desde el embajador que está ahí, lo cual de verdad nos da muchísimo, muchísimo gusto. Para nosotros es muy importante en Salt Lake City también. Así que, bueno, finalmente esta teleconferencia ha sido de verdad preparada para ustedes. Gracias a todas las facilidades que nos dan aquí en la Dirección General de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. Así que, pues, sin más, sigamos, mi querido Enrique, y cuéntales nada más, porque este número, por eso hace histórica esta elección, este 1 de julio, que verdaderamente va a ser, pues, toda una forma distinta de hacer también las cosas. Este es un punto muy importante, Gaby, porque justamente es fundamental que todas y todos los servidores públicos estemos conscientes de que estamos ante el proceso electoral más grande y complejo en la historia de México. Más grande por el número de cargos públicos que elegiremos, que son 3.406 a nivel federal y a nivel local. Nunca antes en la historia de México se habían elegido tantos cargos. ¿Por qué sucede esto? Precisamente por la reforma político-electoral de 2014, que hablaremos un poquito más adelante, pero que en general hizo homogéneos los calendarios electorales tanto a nivel local como a nivel federal. Y es más compleja porque existen nuevas figuras, porque existen figuras ya más reguladas, como el voto en el extranjero, porque existen figuras que todavía están en ciernes, por ejemplo, la reelección. En este proceso habrá reelección en algunos estados de la República, sobre todo para cuestión de diputados y de miembros de ayuntamientos. Entonces, en este sentido, se convierte en una elección muy compleja. Y esto significa que las y los servidores públicos estamos en el ojo del huracán y que los ciudadanos nos están fiscalizando y que debemos saber muy bien cuáles son las reglas del juego, qué se puede y qué no se puede, qué está prohibido y qué está permitido. Y justamente esa es la intención de estar aquí platicando. Con este proceso electoral tan grande, justamente tenemos que hacer una serie de acciones que respondan precisamente a darles todas las herramientas a ustedes, porque la reforma político-electoral que se dio en el 2014 transformó leyes, transformó instituciones, transformó incluso tiempos o, por ejemplo, gobernadores que estuvieron un año y cachito, que decíamos, bueno, pero como una elección tan competida en una entidad federativa para que nada más estuviera un tiempo tan corto, etcétera, pero era justamente por esta reforma. Hablemos de la reforma, por favor, Enrique. Claro que sí, Gaby. En 2014 surge la reforma político-electoral, que es quizá la reforma más trascendente en materia democrática en nuestro país. ¿Cómo podemos resumirla para no meternos tanto en materia electoral? Lo trataré de resumir en una palabra y me trataré de explicar en este sentido. En 2014 se dio un fenómeno que es la nacionalización de la materia electoral. ¿Por qué se nacionalizó la materia electoral? Pongamos el ejemplo de los delitos electorales. Se crean 3 nuevas leyes.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, pero sobre todo la que nos compete a nosotros, Ley General en materia de delitos electorales. ¿Y por qué se nacionaliza? Muy sencillo. Antes de esta reforma, los delitos electorales se encontraban en los códigos penales, es decir, el Código Penal de cada entidad federativa tenía sus propios delitos electorales. En consecuencia, el Estado de Tlaxcala tenía su catálogo de delitos electorales, al igual que el Estado de Hidalgo y similar en el Estado de Baja California. ¿Qué quería decir esto? Que teníamos 33 catálogos de delitos electorales a nivel nacional, uno por cada entidad federativa y al final uno a nivel federal en el Código Penal Federal. ¿Y qué sucedía con esto? Pues que no teníamos a ciencia cierta, no sabíamos